espera, sino es un tiempo de adoración. Gracias a nuestros hermanos de la alabanza que nos pueden guiar. Y como les dije el domingo pasado, hoy estoy nuevamente aquí para poder terminar el mensaje que quedó pendiente. Y bueno, a Dios gracias, hermanos, podemos estudiar con detenimiento la palabra y podemos también sacar más enseñanza. Quisiera que me acompañen a orar, hermanos, en esta mañana y abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 15. Vamos a estudiar del versículo 22 en adelante, pero quisiéramos pedir la dirección del Señor en esta mañana, hermanos. Señor Jesús, Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar reunidos aquí en esta mañana. Gracias, Señor, por la alabanza y adoración que recibe, Señor, que queremos darte de corazón, y gracias por nuestros hermanos también que presiden, que nos dirigen a poder alabarte todos juntos en unidad, Señor, y buscando, Señor, siempre tenerte a ti presente. Queremos dejar este tiempo en tus manos, que seas tú el que nos guíe, abras nuestra mente, nuestro corazón, Señor, al estudiar tu palabra, que podamos, Señor, encontrar paz, encontrar tranquilidad y enseñanza en lo que tú nos quieres hablar en esta mañana, acerca de la unidad, acerca, Señor, de la salvación por fe y sobre todo, Señor, a tener también conciencia con nuestros hermanos y no ofendernos los unos a los otros. Dirígenos, Señor Jesús, lo dejamos en tus manos, en tu mismo nombre, Señor. Amén. Bien, hermanos, como decía, vamos a hacer un recuento, algo breve nada más, porque en realidad este estudio ya se va alargando 3 semanas y es importante tenerlo en cuenta. Hoy, hermanos, quisiéramos continuar viendo que debemos cuidar la sana doctrina y debemos cuidar la fe y la conciencia de nuestros hermanos. Vamos a terminar el concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Si me acompañan en sus Biblias, por favor, hermanos, nos vamos a ir ubicando. Hechos capítulo 15. Ya no voy a leer todo el capítulo. Hoy nos vamos a centrar en el versículo 22 en adelante, ya el acuerdo que los hermanos toman en Jerusalén. Pero antes de eso, hermanos, igual quiero hacer un contexto y quiero hacer un recuento de lo que estaba ocurriendo en todo Hechos capítulo 15. Si mal no recuerdan, o a quienes no pudimos estar, había un problema doctrinal que se presentó entre Pablo, Bernabé, contra algunos judíos, principalmente fariseos, a los que se les llama judaizantes, que estos eran fariseos convertidos al cristianismo y eran falsos maestros que no habían sido enviados, como dicen más adelante los hermanos, y traían una falsa enseñanza que era la circuncisión y guardar la ley de Moisés o cumplir esta ley, porque sin ello no podían ser salvos. Ese era el problema principal. Se había generado todo un problema acerca de la doctrina. Estos judaizantes estaban imponiendo la circuncisión y la ley de Moisés. En otras palabras, hermanos, esto era muy grave porque estas enseñanzas implicaban algunos aspectos generales de la doctrina de la salvación que van en contra de nuestra propia fe y de lo que la palabra dice. Esto va en contra, hermanos, estas enseñanzas de la circuncisión y de guardar la ley. Era negar la gracia de Cristo, era rechazar el favor inmerecido. Es decir, que Cristo había hecho una obra incompleta. Era decir que la salvación se podía alcanzar por mérito propio, menospreciar, negar la obra de Cristo y aceptar que Cristo murió en vano y que vana es nuestra fe. Eso era lo que estaban enseñando estos falsos maestros. Eso es la implicancia de la circuncisión y de guardar la ley de Moisés para ser salvos. Eso debemos tener en claro, hermanos, que ellos estaban enseñando que para ser salvos tenían que hacer algo más, tenían que hacer obras, tenían que añadirle algo a lo que Cristo ya había hecho por completo. Y luego en Hechos capítulo 15, después de que se reúnen, hay dos hermanos, dos pilares de la iglesia, que empiezan y hablan acerca de la falsa doctrina y desmienten todas estas palabras, ¿no? Primero son las palabras o la enseñanza de Pedro. Y Pedro coge 5 puntos importantes. Que Dios lo escogió para que él llevara el mensaje a los gentiles, que Dios dio el mismo espíritu tanto a gentiles como judíos y que para Dios no hay diferencia entre ellos. Por otra parte, Pedro también dice que la salvación es por la fe de sus corazones y que cumplir la ley era imposible para los hombres, ¿no? Porque Pedro dice, ¿por qué ponen en ellos un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar? Hermanos, estoy haciendo un recuento rápido para poder entrar en contexto de lo que tenemos que hacer nosotros. Pedro continúa y dice esto, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús
seremos salvos. Entonces vemos el contraste. Por un lado, los judaizantes estaban enseñando que hay que circuncidarse, que hay que guardar la ley de Moisés, si no, no podemos ser salvos. Algo totalmente falso. Y Pedro concluye y dice, hermanos, antes creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesús seremos salvos. Y ahí he puesto 3 versículos claves, hermanos, que son Juan 3:16, que ya lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo, ¿no? En Gálatas 3:28-29 dice que ya no hay judío ni griego, que todos somos uno en Cristo y todos somos herederos según la promesa. Y el versículo que más nos gusta posiblemente y que debemos tenerlo siempre presente, Efesios 2:8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pedro concluye y dice algo que mata totalmente la falsa doctrina, la falsa enseñanza de estos judaizantes. Muchísimas gracias. Entonces, al terminar de hablar Pedro, sigue Jacobo. Jacobo o Santiago, como nosotros lo conocemos, el medio hermano de Jesús, pilar en la iglesia de Jerusalén. Él respalda y confirma el ministerio de Pedro y hace una mención importante acerca del pueblo. Dice que Dios iba a tomar de ellos pueblo para su nombre. Y el pueblo de Dios ya no es exclusivamente judío, sino que ahora era universal, ahora es la iglesia. Ya no el pueblo judío como tal, sino ahora de entre los gentiles iba a tomar pueblo. Y la diferencia entre el pueblo escogido y el pueblo adquirido es que el pueblo escogido fue para bendición y el pueblo adquirido es para salvación. Nosotros hoy somos pueblo adquirido. Y según Primera de Pedro 2:9 dice, hermanos, que nosotros ahora somos linaje escogido, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y Romanos 9:22-26 también habla sobre el profeta Oseas cuando dice que llamará pueblo al que no era pueblo y llamará amada al que no era amada. Y todo aquel que ahí van a ser llamados hijos del Dios viviente. Haciendo referencia, hermanos, para nosotros hoy que no somos parte del pueblo judío, que no necesitamos cumplir ningún rito, que no necesitamos seguir ninguna ley, no tenemos que convertirnos al judaísmo para poder ser parte del pueblo de Dios. Y Jacobo lo explica muy bien y luego dice que Dios tiene un plan de salvación para los gentiles que había sido previsto por los profetas y que éstas se estaban cumpliendo y los judíos no querían darse cuenta posiblemente, ¿no? Sino que estaban tan encerrados en su doctrina, en su enseñanza, en sus costumbres, en sus rituales y en su supuesta exclusividad por Dios, que no aceptaban que Dios ya había escogido a los gentiles para que sean salvos, que nos había escogido a nosotros, extranjeros, para poder participar de la bendición de la salvación. Dice Jacobo, termina, hermanos, diciendo esto: no se inquiete a los gentiles, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de ídolos, fornicación, de ahogado y de sangre, y es lo que vamos a ver hoy. Pero bien, ese era el resumen. Ahora sí quiero leer el texto que nos toca en esta mañana, hermanos. Dice Hechos 15, versículo 22 en adelante. Entonces pareció bien a los apóstoles y los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Salud, por cuanto hemos oído que algunos han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía
y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Este es el desenlace del concilio. Una vez que debatieron, que sustentaron, que se reunieron los apóstoles, los ancianos de la iglesia, llegaron a un acuerdo, escucharon a Pedro, escucharon a Jacobo, y ahora sí llegan los acuerdos. Y estos acuerdos, hermanos, también, bueno, he resumido en 5, que son, que les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia, dice el versículo 22. Y esto es algo muy importante, hermanos. Pareció bien a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia. El problema en Antioquía no pudo solucionarse. No habían llegado a un acuerdo. No podían tomar la decisión. Fueron a la fuente principal, a los cimientos, a los fundamentos, a los apóstoles. Y una vez que se resuelve el problema, vemos que hay unanimidad. Y esto, hermanos, la unanimidad no quiere decir que todos estaban absolutamente de acuerdo, pero la unidad, la unanimidad quiere decir que todos tenían el mismo sentir. Y por eso es que pueden llegar a un acuerdo, tanto los apóstoles, los ancianos, y sobre todo confirma la iglesia. Y esto, hermanos, más adelante lo va a mencionar Lucas cuando dice que le pareció bien al Espíritu, es decir, que estaban siendo guiados por Dios. Y esta decisión no fue algo aislado, sino que estaba siendo controlada por Dios, hermanos. Y algo que nosotros deberíamos o podríamos nosotros reflexionar en esto es que cuando hay alguna discrepancia, hermanos, dentro de la iglesia, cuando hay algo que nosotros no podamos llegar a algún acuerdo, a alguna decisión, tenemos que ponerlo en las manos del Señor y sobre todo acudir a nuestros ancianos, nuestros líderes, quienes tienen principalmente la palabra y quienes estudian de repente un poco más que nosotros, que nos la puedan aclarar. Como les mencionaba la semana pasada, hermanos, muchas veces se pueden presentar dificultades dentro de la iglesia por vestido, por comida, por costumbres. Y ha habido iglesias que se han podido dividir incluso, que porque usan velo, que porque no usan velo, que por el pantalón, por la falda, por los aretes, por las joyas, por las trenzas, que si hay que comer cuy, no hay que comer cuy, chanchito, gallina, conejo, pavito, no. Pero que esas cosas, hermanos, han generado mucha división en muchas iglesias. Y muchas veces la doctrina que debería ser la base fundamental no es a la que acudimos. Y no debemos dejarnos llevar por ello, sino por el contrario, buscar la unanimidad dentro de la iglesia. Luego también dice, hermanos, versículo 22, que no solamente les pareció bien a los apóstoles y los ancianos, sino que eligieron entre ellos varones, dice, varones principales de entre los hermanos para llevar este mensaje. Aquí hay algo importante también para nosotros, que ellos escogieron hermanos confiables, que escogieron hermanos maduros. Dice principales, y cuando nos habla de principales, no quiere decir que eran más importantes que otros, sino que posiblemente estos eran hermanos líderes, eran pilares de la iglesia, eran hermanos maduros y confiables, en los que ellos sabían que podían acudir y que si enviaban el mensaje a Antioquía iba a llegar tal cual. La importancia, hermanos, también de que una iglesia pueda tener líderes maduros, que una iglesia pueda tener hermanos confiables. Y a Dios gracias, nosotros en nuestra iglesia yo creo que la tenemos. Tenemos un liderazgo estable, nuestros ancianos, nuestros líderes. Son hermanos en quienes nos podemos apoyar y quienes podemos tener la confianza incluso de acercarnos, hermanos. Estos hermanos varones principales, dice que ellos iban a escribir y por conducto de ellos los iban a entregar a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria y en Cilicia. Es decir, el acuerdo fue hacer de conocimiento las decisiones tomadas por los hermanos a Antioquía, a Siria y a Cilicia. ¿Y por qué? Porque de repente si enviaban la carta con cualquier otro hermano se iba a desviar, se iba a perder, no iba a llegar. La tribulación los podía haber hecho correr.
o de repente el mensaje llegaba cambiado. Es por eso que miren cómo es que aquí de repente inician parte de las cartas también pastorales, doctrinales que nosotros tenemos en la Biblia. La palabra tenía que llegar tal cual, tanto escrita como verbal. Para eso escogen a los hermanos. Y continúa el versículo 24 dice esto: por cuanto hemos oído que han salido de nosotros algunos de los cuales no dimos orden, y los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlos y guardarle ley. Una vez más, hermanos, los judaizantes que habían salido de Jerusalén, dice aquí Lucas que ellos no tenían autoridad, no tenían autorización, no habían salido ellos con permiso para poder enseñar. Es decir, eran falsos maestros que se estaban tomando atribuciones que no les correspondían. Y esto es un cuidado también, hermanos, para nosotros hoy en día. Hermanos, tenemos una estructura y tenemos ancianos a quienes nos debemos sujetar. Tenemos un liderazgo estable al que debemos también guardar sujeción. Y cualquier consulta, incluso si queremos ir a algún lugar a predicar, es bueno pasar por la consulta de nuestros hermanos. Es bueno anticipar. Si queremos hacer algo en el ministerio, es bueno anticiparles, es bueno avisar, es bueno comunicar, porque al final, hermano, nosotros estamos bajo la sujeción y la guía de nuestros ancianos. Aquí estos hermanos que miren todo el problema que generaron por no haber hecho caso, por haber desobedecido, por haberse mandado solitos, porque creían que tenían la autoridad para hacerlo, creían que tenían el conocimiento, eran maestros, muchos de ellos, eran fariseos, tenían el conocimiento de la ley y ellos creyeron que eso les daba autoridad suficiente para poder ir a predicar a otros lugares y enseñar sus propias costumbres. Es muy peligroso, hermanos, cuando nos desviamos y cuando no nos sujetamos a nuestros ancianos y al liderazgo. Y esto es como una recomendación para todos nosotros, ¿no? Agradezcamos, hermanos, que tenemos un liderazgo estable dentro de la iglesia. Sujetémonos a nuestros ancianos. Aunque, hermanos, sé que algunos pueden decir, son cosas minúsculas dentro de mi ministerio, pero hermanos, ellos deben conocerlo, ellos deben tenerlo en cuenta siempre. De lo contrario, se generaría un desorden y miren a dónde podríamos llegar, un tema doctrinal por algo que ellos tomaron la atribución propia. Y dice nuevamente, ¿no? Que ellos les han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando que se circunciden y que guarden la ley. Estas enseñanzas, hermanos, lo que generaron fue que inquietaron y perturbaron el alma de los hermanos. Es decir, afectaron la comunión, afectaron a la congregación, afectaron su propio corazón de los hermanos y ya estaban generando división. Aclaran que esta falsa doctrina, hermanos, que era la circuncisión y guardar la ley como medio para obtener la salvación, era totalmente errónea. Y eso tenían que entender ellos. Luego continúa diciendo, dice, hermanos, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir a los varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No solamente aclaran la situación, no solamente enseñan la verdad acerca de la salvación por gracia, sino que respaldan a Pablo y a Bernabé en su ministerio. ¿Por qué? Porque ellos habían llevado el ministerio a los gentiles, porque ellos estaban enseñando la salvación por gracia, porque ellos estaban predicando. Y lo que habían hecho estos judaizantes era quitarles toda autoridad. Y ahora los hermanos refuerzan y dicen, nuestros hermanos, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ellos deben acudir, ¿no? Y luego dice también, hermanos, seguimos, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Seguramente en nuestros rebaños ya lo hemos estudiado un poquito, ¿no? Ya lo hemos revisado quienes hemos podido estar en el rebaño. Hermanos, no solo hay unanimidad, sino que Dios mismo está mostrando el camino que debían seguir y estaban siendo guiados por el Señor, porque dice el versículo 28, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es decir, hermanos, también ellos, los apóstoles, los ancianos, la iglesia, no actuaba por propia voluntad,
sino que estaban sometidos a Dios y es el mismo Espíritu el que está guiando. Ahora, ¿qué es lo que ellos resuelven en el concilio? ¿Cuál es la conclusión a la que ellos llegan? No se les iba a imponer ninguna carga. ¿Qué carga? Circuncidarse ni guardar la ley para obtener la salvación. Esa era la carga que ellos no iban a imponerles. Pero sí aconsejan y dice que hay unas cosas que deben ser necesarias. Y estas cosas son abstenerse del sacrificio a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis. Bueno, son 4 cosas que se resumen en 3, hermanos, porque sangre y ahogado están ahí mismo en la misma categoría. Dice que si se guardan de estas cosas, bien haréis. Pablo más adelante, cuando escribe su carta a los Corintios, dedica un capítulo entero a hablar acerca del sacrificio a los ídolos. Y eso está en 1 Corintios 8, del 1 al 13. Si en casa, hermanos, podemos revisarlo, es muy bonito, es muy claro y conciso lo que Pablo escribe, porque al final Pablo llega a la conclusión, hermanos, de que no debemos ofender a nuestros hermanos, porque nosotros tenemos libertad. Pero vamos a ir viéndolo. Primero dice lo sacrificado a los ídolos. Los sacrificios a los ídolos, hermanos, no quiere decir que los hermanos estaban participando de los sacrificios. No quiere decir que ellos estaban participando directamente en la fiesta entregada a los ídolos, sino que en ese tiempo, como había muchos templos paganos, en estos se ofrecían sacrificios. No sé, no quisiera ofender mucho, pero es como las corridas que aún se ven en este tiempo, ¿no? Después de una corrida de toros, ¿qué hacen con la carne del toro? Lo llevan al mercado y en el mercado se vende y resulta posiblemente en la mesa de algunos, ¿no? Algunos lo llevan sus familias de los que ofrecen, otros llegan a los mercados, a veces se encuentra hasta la carne más barata y muchos dicen que es mejor carne, no lo sé. Pero eso pasaba, era algo muy similar en este tiempo, ¿no? Los templos paganos ofrecían sus sacrificios, hacían ahí sus rituales y la carne de estos animales era llevada a los mercados y muchas veces era una carne más barata de adquirir. Entonces los gentiles, ¿qué hacían? Como muchos de nosotros vamos al mercado y pues buscamos la economía, ¿no? Tenemos que aprovechar. Ellos compraban esta carne más barata y luego con esa carne iban, hacían sus ágapes, invitaban posiblemente a los judíos, pero no lo comían calladito, sino que a veces decían, ah, sí, pues hermano, es que esta carne la compré más barato porque era de la fiesta de tal lugar. A veces lo comentaban, a veces lo podían decir. Y esto afectaba la conciencia de los hermanos judíos. Recuerden, hermanos, que los judíos les afectaba mucho la conciencia porque ellos estaban acostumbrados pues a no participar en ninguna manera de este tipo de cosas. Pero para los gentiles no era algo extraño, para los gentiles, por el contrario, era una forma de aprovechar el beneficio de la carne, el beneficio económico. Sin embargo, al comentarlo, ya ellos los hacían caer a los hermanos en un tema de conciencia, porque se sentían mal, porque se sentían culpables y porque había un choque cultural aún en ellos entre participar y no participar y la comida principalmente, que dentro de las leyes mosaicas la comida era muy importante o tenían muchas restricciones, ¿no? Incluso habla de los animales puros e impuros y ellos se regían mucho a esto. Entonces, cuando ellos llegaban a la casa de un hermano gentil, de un hermano extranjero, y le ofrecían ese tipo de cosas, ¿cómo se sentirían, no? Yo recuerdo que una vez a un hermano extranjero le ofrecieron en una casa, no ves, ¿sí? Una comida que ellos no estaban acostumbrados a comer. Y cuando terminó de comer, este hermano le dijeron lo que había comido. Y de verdad que se sintió muy mal porque no le habían anticipado lo que estaba comiendo. Ellos, por ejemplo, en los estados no tienen mucha costumbre de comer vísceras como aquí nosotros, ¿no? Una pancita, un caucao. Y para ellos les afecta mucho y el hermano se puso muy mal. Y aunque no era nada malo, porque al final es algo que nosotros comemos aquí, afectó su conciencia y se sentía mal. Y uno por hacer algo bueno lo puede conllevar a que el otro hermano se sienta mal en su corazón. Entonces, el cuidado especial, hermanos, en esto, como digo, no era que ellos estén participando directamente en la fiesta y en los sacrificios a los ídolos, sino en cómo ellos adquirían esa carne y lo hablaban sin ningún reparo delante de los hermanos
causándoles ya un tema de conciencia en ellos. Lo mismo con lo que es de sangre y de ahogado, ¿no? Para los judíos era muy importante y dentro de sus mandamientos es no comer carne con sangre. Y si ellos comían eso, también les iba a afectar mucho en cuanto a la conciencia. Ahora, para nosotros hermanos hay libertad. Yo sé que hay muchos hermanos que dicen no debemos comer sangre, ¿no? Yo me remito más a las palabras de Cristo, ¿no? No contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Y vamos a leer también en Corintios 8:9, lo que Pablo menciona acerca de esto. Si pudieran ubicarse ya, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 8, sería excelente para que nosotros podamos ir revisándolo y ustedes también tengan el panorama general de todo lo que es ofrecido a los ídolos. Y me quedo con este versículo en el 8:9, dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo tenía muy en claro la conciencia. Y él dice, yo tengo libertad de poder comerlo. A mí no me puede afectar. Sin embargo, si le afecta a mi hermano, prefiero abstenerme, porque no vaya a ser que lo haga caer. Y eso no estaban haciendo los hermanos gentiles, los hermanos extranjeros. Lo estaban hablando muy abiertamente y estaban afectando su conciencia. Y en cuanto a la sangre ahogado ya lo hablamos, y en cuanto a la fornicación, hermanos, aparte de los cuidados matrimoniales que debe existir y que la Biblia enseña, había otra costumbre que los gentiles tenían en ese tiempo, que muchos de ellos, como ya veíamos en el rebaño, se casaban a veces con sus sobrinas, sobrinos, tíos o a veces primos ya un poco más cercanos. Y esto era visto por los judíos como incesto. Y esto no era aceptado dentro de ellos. Entonces, ellos también se veían muy afectados, hermanos, cuando veían este tipo de relaciones. Entonces son dos cosas, el cuidado matrimonial y extramatrimonial que se debe tener en la santidad del Señor y también las relaciones que ellos tenían muy cercanas entre parientes y que al final llega a lo mismo que lo sacrificado a los ídolos, no afectar la conciencia de los hermanos, porque bueno, de repente esa era su costumbre, su ley le permitía. No sé qué tan bueno era, creo que no es tan bueno, pero al final dice, no lo hagan porque les afecta en su conciencia a ellos. Y Pablo en Corintios lo explica muy bien, ¿no? Mirad que vuestra libertad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero de los débiles. Y no es que eran débiles espiritualmente, hermanos, sino que sus costumbres eran así, su formación era así. Ellos estaban acostumbrados y les chocaba mucho. Estas recomendaciones, hermanas, son dadas principalmente para cuidar la comunión entre los hermanos. Y lo que nosotros podemos aprender es a ser no solamente prudentes, sino también en el mundo le dicen empáticos, ¿no? A ponernos en el lugar de la otra persona. Si a mi hermano le afecta alguna de estas costumbres o alguna de las cosas que posiblemente haya tenido la costumbre de hacerlo antes y creo que a mí no me afectan espiritualmente, delante de ellos no hacerlo, delante de ellos cuidarme, y no por un tema de hipocresía, sino por un tema de cuidado. Y aclarar también con la palabra, hermanos, lo que estamos conversando. Ellos debían cuidar de que esta libertad otorgada por Cristo a los gentiles no se convierta en una causa de tropiezo. La libertad que nosotros, los gentiles, tenemos en Cristo no debe afectar, hermanos, la conciencia de nadie, y mucho más en los judíos que tenían mucha sensibilidad. Hermanos, con esto nosotros debemos tener mucha consideración por los demás hermanos. En cuanto a las conclusiones y a las aplicaciones, voy a ir dando algunos ejemplos, pero quisiera terminar con esto ya, hermanos, porque sé que el mensaje pasado también ha sido un poco largo. Como conclusión, hermanos, sobre esto, porque ya luego en Hechos termina diciendo que envían a Judas, a Silas, y ellos se quedan y reconfortan a la iglesia y es de mucho ánimo.
pero como para nosotros, hermanos, ¿qué aprendemos del concilio en Jerusalén? ¿Y qué es lo que nosotros debemos llevar claro en nuestro corazón en esta mañana? Lo principal acerca de la circuncisión y la ley es que la salvación no proviene de las buenas obras. La salvación no viene, hermanos, de la caridad. No porque yo sea caritativo, porque dé una limosna, ofrenda, ya estoy cumpliendo y Dios me va a recibir. La salvación no viene de los rituales, de la ritualística, de la liturgia, hermanos, de los dogmas. A esto me refiero mucha estructura eclesiástica. No viene de ponerle velas a los santos, no viene de los rosarios, de porque rece más rosarios o más veces voy a agradar más a Dios. Hermanos, la salvación no proviene de las vigilias, porque a veces dicen mucho van contra la Iglesia Católica, pero a veces pensamos que por hacer una vigilia, por hacer un ayuno, ya somos salvos o agradamos más, cuando nuestro corazón no está acorde con lo que dice el Señor. No porque nos guardemos de ciertas comidas, no porque nos cuidemos de usar solamente vestido o velo en lo que es el vestido, no por guardar el sábado, no por venir todos los domingos religiosamente a nuestra reunión, es que somos salvos. No por los sacramentos ni por la confesión, incluso hermanos, no porque nos hayamos bautizado somos salvos. Muchos dicen, ya me bauticé, ya soy salvo, pero en verdad en tu corazón has creído en el Señor, no por tocar puertas, no, muchos pasan tocando puertas también. Hermanos, con esto, ¿qué quiero decir? Que no es por obras. Ninguna obra nos va a salvar. Por el contrario, Efesios 2:8, y este sí quiero que me acompañen a leerlo hasta el 10, hermanos, por favor. Yo sé que muchos lo tienen de memoria, pero Efesios 2:8 es claro para nosotros y debe ser un versículo que siempre nos va a acompañar en nuestra vida cristiana hasta nuestros últimos días. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 es muy claro. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren este versículo 10. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Sí es cierto que vamos a hacer buenas obras. Sí es cierto que deberíamos marcar nuestra vida cristiana con buenas acciones, que deberíamos comportarnos como a Dios le agrada, pero no para ser salvos, sino dice este versículo, porque ya hemos sido creados en Cristo Jesús. Es decir, porque ya eres salvo, porque ya somos salvos, porque ya te hemos creído, porque hemos aceptado la gracia de nuestro Señor por la fe, es que ahora Dios va a transformar nuestra vida y va a empezar a mostrar esas obras. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos. Y una de las características, hermanos, como creyentes nosotros, debería ser esto, ¿no? Porque hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Y qué buenas obras iré a hacer, hermanos? No sé qué buenas obras voy a hacer. Bueno, dice que estas buenas obras Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y este anduviésemos es un andar constante, es un verbo en infinitivo, no se detiene. Es decir, que toda nuestra vida vamos a continuar haciendo esto. No los primeros años cuando yo me bauticé y estoy fresquito, estoy con toda la emoción y toda la fuerza, sino cuando ya me acostumbré de repente a la vida cristiana, cuando ya tengo años, cuando el cuerpo pesa, cuando las fuerzas flaquean, para que estas buenas obras que Dios preparó de antemano, nosotros vamos a andar constantemente en ellas. No para ser salvos, hermanos, sino porque ya somos salvos. Segundo, hermanos, la salvación, como decía, la proviene únicamente por la fe en Cristo. Salvos por gracia, sin merecerlo, solo por creer. Y si tenemos un versículo que recordar es Romanos 10, del 9 al 13. También, hermanos, aprendámoslo, meditémoslo, compartámoslo, porque eso nos va a ayudar a crecer. Que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué condición hay para ser salvo? Según Romanos, solamente confesar con la boca, creer en el corazón. No habla de una acción, no habla de circuncisión, no habla de guardar la ley, no habla de rituales, no habla de comida, no habla de vestido. Simplemente creer en el corazón, de confesar con la boca, de declararlo y creer en el corazón, y de esa forma seremos salvos. Versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, que creyere en Cristo, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. La salvación por gracia, la salvación por creer nada más, sin obras, sin ninguna ritualística, sin ninguna costumbre, solamente por creer y confesar. Entonces, hermanos, para esto nosotros debemos cuidar de la palabra de Dios. Debemos estar al consejo de los líderes maduros para cuidar de estas falsas doctrinas tal cual lo hicieron los hermanos en el concilio. Y hermanos, es importante estudiar la palabra también, porque de lo contrario, ¿cómo vamos a defender la doctrina? ¿Cómo vamos a defender lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a compartir y enseñar lo que desconocemos? Y a Dios gracias, en nuestra iglesia, nuestros hermanos, guiados por el Señor, nos dan muchas oportunidades. Tenemos capacitaciones, tenemos cursos, tenemos, hermanos, los mensajes de los domingos, tenemos los mensajes de los rebaños los días martes o miércoles o el día que se reúnan. Tenemos, hermanos, nuestra escuela bíblica que ya está pronto a empezar. Yo sé que hay muchos hermanos que continúan estudiando. Hay otros que a veces nos quedamos un poquito en los cursos. Y yo me quedé bastante en algunos cursos algún tiempo y veo algunos jóvenes que ya me han igualado, ya me están pasando. Y por otro lado veo hermanos maduros ya de mucho tiempo que continúan y siempre han llevado sus cursos y ellos ya están en teología, ya están en cursos más avanzados. Digo, a Dios gracias que la iglesia esté estudiando y podemos defender nuestra doctrina. Y podemos tener esta facilidad, hermanos, gracias a los maestros que también tenemos aquí en la iglesia. Aprovechemos los hermanos para estar preparados para defender la sana doctrina y no permitir que falsas enseñanzas nos desvíen y puedan generar alguna división. Por otra parte, hermanos, según el último consejo de los hermanos, es que debemos cuidar la conciencia también de nuestros hermanos. No quiere decir de nuestros hermanos débiles, porque todos podemos tener nuestra debilidad y todos somos débiles en un aspecto. Y todos tenemos nuestras luchas y no podemos calificar de débil a uno u otro. Sin embargo, sí debemos cuidar de la conciencia de cada uno de nosotros. Y Corintios del 8, del 1 al 13, como decía, lo refleja. Tengamos cuidados, hermanos, de no ofender a nuestros hermanos. Por ejemplo, decían en el rebaño también, ¿no? El hecho de brindar, para algunos puede ser más ofensivo que otros. Para otros no habría problema. Hay personas que lo hacen por salud, dicen consuman una copa de vino. Hay otros que lo hacen por costumbre o por gusto. Vamos a ver cuál es lo que está cayendo y cuál es lo que está primando. Hermanos, cuidemos de no ofender a nuestros hermanos en algunas comidas. Si a un hermano no le gusta comer cuy, chanchito, la sangrecita, algo, respetemos, no lo obliguemos o no le incitemos y digamos, ay, pero es que la Biblia dice que no contamina al hombre lo que entra por la boca, sino lo que sale del corazón. Pero si en su conciencia él no lo quiere hacer, no lo obliguemos y no lo hagamos delante de ellos. Mejor es abstenernos. Y bueno, es mejor tener comunión con nuestros hermanos a estar entrando en discusiones por estas cosas. Hermanos, algunas modas también, ¿no? Hay algunas ropas que a algunos hermanos mayores no les parecen tan adecuadas. No sé si han visto ahora los pantalones que están un poquito más rasgados, más viejitos. Ya dejé de ponerme esos pantalones. También sí tenía mi pantalón rotito, me dijeron, ya no estás para eso. Bueno, cierto, ya no. Algunos jóvenes podrían usarlo y podríamos ofendernos algunos, decir, no, mire, esas modas ya no nos gustan. O alguna trencita en algún varón. Yo recuerdo mucho, hermano Willy, que decía que tuvo que cortarse su trenza porque a pesar que le gustaba, era mejor no ofender a los hermanos. Hermanos, a veces las modas que pueden salir, dice que la moda no incomoda, pero sí puede ofender a otros hermanos. Y evitar ofender a los hermanos es amor por ellos. Y cuando estamos delante de ellos también, cuidemos de estas ciertas cosas, ¿no? La música que escuchamos posiblemente, hermanos, algunos hermanos pueden decir, escucha solo música cristiana que te edifique, algunos otros pueden decir, pero no me afecta en mi conciencia. Al final es la radio, es la música, es algo que me gustó, es algo con lo que crecí y no me afecta. Pero de repente si estás con otro hermano que sí le afecta, cambia de emisora, apágalo, pon un mensaje o pon la música que le agrada. ¿Por qué no sacrificarnos nuestros gustos por facilitar
y por no afectar la conciencia de los otros hermanos. Son cosas prácticas, hermanas chiquitas, que a veces se ven día a día, ¿no? A veces en el carro podemos tener un tipo de música, a veces en la casa, la radio, a veces ni le estás escuchando porque la radio está hablando ahí, tú estás haciendo otras cosas. Pero si alguien llega a tu local, a tu tienda, a tu trabajo, a tu casa, se sube a tu carro, ¿cómo lo vas a ver ese música? Si es que no le afecta al hermano en buena hora, si te dice está bien, bueno, pero si le afecta o si tú lo ves incómodo, es mejor, hermanos, cuidar la conciencia de nuestros hermanos. Algunas reuniones sociales también pueden afectar la conciencia de nuestros hermanos, no solamente afectar, sino que también hay que tener cierto cuidado. Los cumpleaños, ¿hasta qué hora nos podemos quedar en un cumpleaños? ¿Hasta qué punto participar en una boda? ¿No? Si es una boda cristiana, excelente, en buena hora, se puede quedar, pero si es una boda en la que ya vemos que hay ciertas cosas que no edifican, ¿hasta qué hora me debo quedar? ¿Hasta qué punto debo acudir? ¿En qué momento debo salir? A veces, hermanos, también aquí le he puesto con cierta intención las misas, porque a veces tenemos familiares que son católicos y nos pueden invitar, no, es la misa de tal, y por respeto, por consideración, a veces puede ser un familiar muy cercano, a veces puede ser un primo hermano, puede ser un tío, puede ser un abuelo, y tiene la costumbre la familia de hacer eso. Nosotros podemos decir, no, yo no entro a la iglesia católica por nada del mundo, yo ya no voy a ir ahí. Si tu conciencia lo dice, está bien. Y si por respeto y consideración asististe, tampoco te podemos juzgar, hermanos. Pero si hay alguien a quien le estás ofendiendo o crees que se va a ofender por eso, de repente abstente de estas cosas y mejor no hacerlo y siempre mencionarlo. Puede ser, hermanos, que para algunos no sea un problema, pero para otros sí puede ofenderlos. Y esto, como dice Pablo, puede ser causa de tropiezo. Y aquel que hace tropezar a su hermano, peca contra el Señor, dice Pablo. Así que es mejor tener la conciencia limpia, no solamente nuestra, sino de nuestros hermanos, para no hacerlos caer y para no ofenderlos. Eso es amor por nuestros hermanos. Eso es consideración por nuestros hermanos. A mí no me afecta, pero si a mi hermano le afecta, mejor no lo hago, mejor me cuido. Y con el tiempo todos viviremos en unanimidad y en paz. Lo mejor es tener amor por los demás y abstenernos para no afectar estas cosas. Con esto quisiera terminar orando porque el Señor sí me ha mostrado, hermanos, que a veces hay detalles pequeños que nosotros podemos pasar por alto. Pero el Señor es, en su infinita misericordia y sabiduría, nos muestra que el amor debe primar por encima de cualquier cosa. Que cuidar la conciencia de nuestros hermanos va más allá de los rituales, va más allá de las obras, va más allá de lo que nosotros podamos estar mostrando. Y si hemos entendido que la salvación es por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo, que las obras no nos salvan, pero que las obras sí son importantes para vivir nuestra vida cristiana, vamos a vivir una iglesia en armonía, en paz y en amor, que de verdad se sienta esa comunión entre los unos a los otros. Oremos, hermanos, que el Señor nos guíe y cuide a que nuestra iglesia sea una iglesia madura que viva con estos principios. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra y por hacernos notar y enseñarnos, Señor, que hasta en los detalles más pequeños tú tienes consideración y en tu misericordia y en tu sabiduría, Señor, pones en nosotros el deseo de agradarte. Perdónanos, Señor, cuando hemos ofendido a nuestros hermanos por alguna de estas características. Perdónanos, Señor, cuando sin querer hemos ofendido la conciencia de nuestros hermanos al basarnos en nuestra libertad y creer que tenemos la libertad y que esa libertad nos permite hacer cosas sin considerar a los demás. Ruego, Señor, que nuestra iglesia siga creciendo en madurez, guiadas por tu Espíritu, Señor, para tenernos en consideración y que el amor prime por sobre todo en nosotros. Que cuando yo sienta que voy a ofender a alguien, me pueda abstener. Que cuando sienta, Señor, que hay un hermano que me pueda estar observando o que se sienta ofendido, también tenga amor por él y que no solamente es por él, sino por el cuidado propio de uno. Que, Señor, queremos agradarte en cada aspecto. Gracias, Señor, por haber venido a morir en esa cruz por nosotros. Gracias por ese amor infinito, por tu misericordia tan grande que tuviste con nosotros, que sin merecerlo, Señor, tú te entregaste y hoy tenemos la salvación al alcance, Señor, de nuestra mano. Porque basta solamente con creer y confesar, porque tú eres el que ha hecho toda la obra, Señor, y a ti estamos agradecidos y en ti queremos confiar y en ti queremos crecer, Señor, juntos como hermanos, en la iglesia, en la unanimidad, en la armonía,
en la paz, Señor, que solamente tú vas a poner en nuestro corazón. Guárdanos, Señor, de meditar estas cosas durante la semana y dirige también el resto de la reunión que tenemos al participar y celebrar tu cena, la cual queremos hacerlo también cuando estemos contigo en el cielo. En tu mismo nombre, Señor Jesucristo. Amén.